Muy buenos días, amigos y hermanos aquí presentes en esta mañana. Good morning, dear brethren and friends who are present this morning. Es una grande bendición estar nuevamente con ustedes. It's a great blessing to be among you again, Y nuevamente estaré el domingo próximo. and I will be here again next Sunday. En esta mañana This morning, quiero leer la escritura. I wish to read the scripture. Quiero leer en el libro de Habacuc. I want to read in the book of Habakkuk. Leeré en el capítulo 3 y verso 2. Chapter 3, verse 2. Y dice la escritura: And the scripture says, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. O Lord, I have heard thy speech, and was afraid. O Lord, revive thy works in the midst of the years. In the midst of the years make known. May God bless this word in our hearts. Pueden ustedes You sentarse. may be seated. Nuestro tema en esta mañana será, Our subject this morning will be, el tema para esta ocasión será the subject for this occasion will be, el avivamiento. the revival. A través de la escritura Through the scripture, encontramos muchos avivamientos que han acontecido. we find that many revivals have occurred. ¿Y qué es un avivamiento? And what is a revival? Un avivamiento es el movimiento de Dios. A revival is the movement of God. El movimiento de Dios en el poder de Dios. The movement of God in the power of God. Es un movimiento divino en esta tierra manifestado. It's a divine movement in this manifested on this earth. Es la manera en que Dios se mueve en el tiempo en que uno vive. It's the way that God moves in the time one lives. Es la manifestación de la obra de Dios para ese tiempo. It's the manifestation of the work of God for that time. Y cuando se llega a cierto tiempo And when you reach a certain time para Dios hacer algo, for God to do something, entonces then surge un avivamiento. a revival comes up. Y ese avivamiento es And that revival is la gran manifestación de Dios. the great manifestation of God, El gran movimiento de the Dios great movement of God para cumplir to fulfill lo que Él prometió. what He promised. Y cuando la gente And when people entran a ese movimiento divino, enter into that divine movement, entran para recibir la bendición de Dios para ese tiempo. enter to receive the blessing of God for that day, No hay otra forma para recibir la bendición de Dios. there's no other way to receive God's blessing. Hay que entrar al movimiento divino para ese tiempo. You must enter into the divine movement for that time. Y ese movimiento divino And that divine movement es el avivamiento de Dios. is God's revival. El avivamiento de Dios para ese tiempo. God's revival for that time. Y la gente que entra en ese movimiento divino And the people who enter into that divine movement están en un avivamiento divino. are in a divine movement. Y ese avivamiento And divino that divine movement produce las bendiciones divinas. produce the divine blessings. Las bendiciones divinas para ese tiempo. The divine blessings for that time. Pero también tenemos que entender But we must also understand que muchas personas that many people no se han dado cuenta have not noticed que cuando Dios obra, that when God works, cuando Dios se mueve la when escena, God moves on the scene, en su movimiento divino, in His divine movement, en su avivamiento, in His revival, el diablo no se queda con los brazos cruzados. the devil doesn't stay idle. Siempre el diablo Always the ha devil estado vigilando has been watching el avivamiento divino, the divine movement. el movimiento divino. The divine movement. ¿Para qué? For what? Para tratar de interrumpirlo, To try to para interrupt it. tratar de impedir To try to hinder que la gente reciba la bendición de Dios. for the people to receive God's blessing. Y cuando el diablo se mueve And when the devil moves para interrumpir to interrupt a la gente que han entrado en ese movimiento divino, the people who have entered into that divine movement, en ese avivamiento de Dios, in that God's divine movement, trata de confundir, they try to confuse them. trata también He also tries de engañar a aquellos que se dejen engañar, to deceive those who want to be deceived. y luego los usa como instrumento And then he uses them as instruments para tratar de to destruir try to destroy el movimiento divino, the divine, el avivamiento the divino divine movement que Dios está llevando a cabo. that God is carrying out. Toda persona Every person que se deja usar who is used del enemigo from the enemy está siendo instrumento is being an instrument de destrucción of destruction en la obra de in the Dios, work of God, y por causa and for the reason de estar tratando de destruir of trying to destroy el avivamiento de Dios,
the revival of God, el movimiento de Dios God's movement que Él está llevando a cabo, that He is carrying out, esa persona that person se encontrará en grandes problemas con Dios. will be found in great problems with God, Será juzgada por Dios will be judged by God, y serán testigos and there will be witnesses, los que estén en ese avivamiento divino, those who are in the divine movement, que hayan permanecido fieles a la who palabra. have endured faithful to the word. Toda persona Every person debe cuidarse siempre. must always take care of Cuando itself. hay un avivamiento de Dios, When there is a revival of cuando God, hay un movimiento de Dios when there is a movement from God en el tiempo en que vive. in the time He lives. ¿Por qué? Why? Porque las personas pueden ser instrumentos de Dios Because people can be instruments of God o instrumentos del or diablo. instruments of the devil. Y todo el mundo quiere ser instrumento de Dios. And everyone wants to be instruments of God. Por eso cada persona tiene que vigilar. That's why every person must watch, Tiene que ver el mensaje para ese tiempo. must see the message for that time. Ustedes tienen que entender You must understand que nunca viene un movimiento de Dios. that a movement of God never comes. Dios no envía un avivamiento. God doesn't send a Y revival primero, without first no tiene al hombre having the man que va a utilizar en ese avivamiento. that He will use in that revival. Y si Dios entonces tiene al hombre, And if God then has the man, todo lo que Dios va a hacer everything God will do y lo que Dios quiere darle a conocer al and pueblo, what God will want to reveal to the lo people va a traer a través de ese will hombre. bring it to that man. Y toda persona And every person tiene que entender eso. must understand that. No puede venir un avivamiento A revival cannot come si no hay un if hombre there isn't a man ordenado por Dios, ordained by God, preparado por Dios, prepared by God, capacitado por Dios. capable by God, ¿Para qué? for what? Para recibir de parte de To Dios receive from God el mensaje correspondiente a ese avivamiento. the corresponding message for that revival. Y cuando Dios tiene ese And hombre, when God has that man, Dios le da ese mensaje. God gives him that Él message, comienza a predicar ese and he mensaje. begins to preach that Y message. viene el avivamiento de Dios. The revival of God El comes. movimiento de Dios God's viene movement will come, manifestado entre los seres humanos. manifested among the human beings. Y toda persona And every person que no quiera fallar who doesn't want to fail en hacer la voluntad de in Dios, doing the will of God, toda persona every person que quiera permanecer who wants to endure agradando a Dios, pleasing God está llamado is called a escuchar el to mensaje hear the message que Dios trae that God brings a través de su instrumento. through His instrument. De esa manera, That way, las personas no fallarán. the people will not fail. Pero si las personas But if the people tratan de decir, try to say, yo puedo también recibir la revelación de I can Dios, also receive God's yo revelation, también puedo escudriñar las I cosas, can also search the things, y yo mismo me puedo and guiar, I can guide myself, y puedo guiar a otros, and I can lead others. esa persona That person ya comenzó already began a hacer to do lo que no debía de what hacer. he shouldn't. Comenzó a colocarse en la He posición began to take the place en que el diablo le puede engañar. where the devil can deceive him. ¿Por qué? Why? Porque si la persona Because if the person no comprende, does not understand, no cree does not believe en que Dios, that God para cada avivamiento, each revival tiene un hombre, has a man poder sent by him con el mensaje para ese avivamiento, with a message for that revival, el cual le da a conocer al pueblo which he will reveal to the people, toda la palabra de Dios para ese all the tiempo. word of God for that time. Si esa persona no comprende eso, If that person doesn't understand that no permanece creyendo and eso, doesn't endure believing that, entonces esa persona then that person en cualquier momento at any time puede creer can believe que él that he puede ser instrumento de Dios can be the instrument of God para ese avivamiento for that revival y ser engañado and be deceived y traer otras cosas and bring other things que no son el mensaje which are not the message correspondiente para el tiempo correspondiente. for the corresponding time. Y así, And thus, esa persona that person o esas or personas those people se convierten are turned en un estorbo in a hindrance en el avivamiento in the divino divine revival que Dios está llevando a cabo. that God is carrying out. Vienen a ser They entonces become then personas people que están interrumpiendo who are interrupting el movimiento de Dios God's movement que Dios está llevando a cabo that God is carrying out en los días en que esas personas in viven. the days those people live. Si nos vamos allá al tiempo pasado, If we go to the past days, encontramos en los días de we Moisés find in the days of Moses en el gran movimiento de the Dios great movement of God para llevar al pueblo to take the people to desde Egipto From Egypt hasta la tierra de the Canaán, land of Canaan, hasta la tierra prometida. promised land. Encontramos que aquel movimiento, We find that aquel avivamiento divino, divine revival fue maravilloso. was marvelous. Dios tuvo un hombre God had a man llamado Moisés, called Moses. era un profeta. He was a prophet. Él podía hablar con He Dios, could speak to God. Dios podía hablar con God él. could speak to him.
Y así, And thus, Dios le comunicó su God mensaje revealed His message para to que him, Él lo comunicase a su so pueblo. He could reveal it to His people. Y Él lo comunicó a su pueblo. And He revealed it to His people. Y todas aquellas And personas all those people que estaban en ese movimiento, who were in that movement, en ese avivamiento, in that revival, estaban saliendo were coming forth desde Egipto from Egypt hacia la tierra prometida. to the promised land. Encontramos We find que muchas personas that many people recibieron su mensaje. received His message. Muchas personas Many people salieron en ese avivamiento, went out in that revival, en ese movimiento, in that movement, un movimiento a movement hacia la tierra to the prometida. promised land. Ese era el movimiento de Dios. That was God's movement. ¿Por qué? Why? Porque esa era la promesa de Dios para aquel That was tiempo. the promise of God for that Y time. Dios And God, está en su movimiento, in His movement en la promesa In the promise. que Él ha hecho para ese that He tiempo. has made for that time, El cumplimiento de esa the promesa fulfillment of that es promise el movimiento de Dios. is God's movement. Y Dios siempre tiene un hombre And God always has a para man dirigir ese movimiento. to lead that Es movement. Dios a través de ese It's hombre. God through that man. Encontramos We find que Moisés that Moses era ese hombre en aquel tiempo. was that man at that time. En aquel tiempo In that day, había muchas personas, there were many people, unos cuantos millones de seres some humanos millions of human beings, que entraron en ese avivamiento, who entered into that en revival, ese movimiento in that movement, para llegar a la tierra to prometida. reach the promised land. Pero encontramos But we find que hubieron bastantes that personas there were many people que se creyeron sabias en su propia opinión, who thought they were wise in their que opinion, pensaron who thought que Dios no necesitaba usar a Moisés, that God didn't need to use Moses, sino que Dios los podía usar a ellos también. so God could also use them. Muchos dijeron, Many said, debemos regresar a Egipto, we should return to Egypt, porque aquí because here, nos vamos a morir. we're going to die here. Y a Moisés And Moses, lo quisieron matar. they wanted to kill him. La escritura nos The dice scripture tells us que por 10 ocasiones that in 10 occasions, trataron de matar a they Moisés tried to kill Moses en esa in trayectoria that journey hacia la tierra to the prometida, promised land, que duró which lasted 40 años. 40 years. En 40 In años 40 years, trataron 10 veces de matar a 10 Moisés, times they tried to kill Moses. al hombre The man que Dios that envió God sent para traerles ese avivamiento. to bring them that revival. Ese avivamiento, That revival, ese movimiento de that Dios, God's movement, dirigido por Dios, led by a God, través de un hombre, no man, estaba siendo interrumpido was being interrupted por by personas people que no quisieron who did reconocer not want to la recognize autoridad de Dios God's authority manifestada en ese hombre. manifested in that. Era Dios en It Moisés, was God in Moses. no era Moisés en sí mismo haciendo las cosas, It wasn't Moses doing himself on his own, pero muchos but many quisieron hacer cosas wanted to do things de sí mismos, from themselves, las cuales no estaban de acuerdo a lo que Dios hablaba por Moisés. which did not come in agreement to what God had spoken with Moses. Ellos debieron They should have hacer solamente lo que Moisés decía done only what Moses said, y no tratar de inventarse and cosas, not try to invent things, no tratar de hacer cosas diferentes a las que Moisés decía. not to do things different from what Moses had said. Cualquier persona Any person que quisiese hacer who algo wanted to do something estaba llamado was called a saber to know lo que Moisés decía. what Moses said. Nadie estaba llamado a hacer nada. No one was called to do anything. Moisés Moses era el que tenía que hacer las cosas was the one who had to do the y thing and decir say lo que el pueblo tenía que hacer. what the people had to do. Esa siempre ha sido la dirección de Dios. That has always been God's direction. La dirección de Dios en todos los avivamientos, God's direction in all revivals, en todos los movimientos in all divinos. divine movements. Usted no encuentra otra forma. You don't find another way, Pero sí usted but encuentra you find a muchas personas many people tratando de interrumpir el plan de Dios. trying to interrupt God's plan, Lo entiendan ellos o no lo whether entiendan. they understand it or not. Entiendan ellos que lo están interrumpiendo o no. Whether they understand that they're interrupting it or not, Estas personas those people le están añadiendo are adding y le están quitando and taking away al programa divino from the divine en program, ese movimiento que Dios está llevando a the cabo. revival that God is carrying out. Y para esas And personas for those people, hay una triste sentencia. there's a sad sentence. Dice It says que el que le quite that he who takes o le away añada or adds a la palabra from the word su nombre his name será quitado will be taken del away libro de la vida. from the book of life. Tenemos que ser realistas. We must be realistic. Tenemos que saber We must know y reconocer and recognize que hay un grave peligro that there's a serious para las problem personas for the people que le añadan who add o le quiten or take away al programa divino from the divine para program el tiempo en que in viven. the time we live. Y las personas If people
se enfrentasen a esa realidad, face that reality, entonces then tendrían temor, they would have fear, temor de Dios. fear of God. Nadie haría nada, No one would do anything a menos que no fuese ordenado, unless he was a ordained, menos que no fuese dado a conocer, unless it was he made para que known. se hiciese de esa So manera. it would be done that way. Cada persona If each person desea llegar a la tierra prometida. wishes to reach the promised land, Encontramos we find que los que salieron de that Egipto, those who came out of Egypt, de los que salieron de or the Egipto, ones who came from Egypt, solamente 2 personas llegaron, only two persons reached, Josué Joshua y Caleb. and Caleb. El resto nació por el desierto. The rest of them were born in the wilderness. ¿Y qué pasó con los que salieron? And what happened with those who came out? Porque salieron Because unos cuantos millones, a few millions of them came forth. se murieron por el desierto. They died in the wilderness. ¿Por qué? Why? Porque fueron rebeldes a la voz de Dios. Because they were rebels to the word of Fueron God, rebeldes They were rebels. al mensaje de Moisés. to Moses' message. Por 10 veces quisieron They matarlos. wanted to kill him 10 times. Es suficiente It's enough. con una vez. Just one. ¿Para qué 10 veces? Why 10 times? Con la primera vez, The first time, ya ese pueblo ante Dios before God, that people estaba señalado was noted como un pueblo rebelde as a rebellious people que se rebeló who were rebelled en contra de su mensajero, against his messenger, el cual les trajo which brought them el avivamiento divino the divine que revival Dios había prometido para esos that días. God had promised for those days. En este tiempo In this day, tenemos que entender estas cosas. we must understand these things. ¿Para qué? For what? Para que no nos pase a nosotros So it will not happen to us. lo que le pasó a aquellos What happened to those que no siguieron la voz de who Dios. did not follow the word of God? ¿Dónde estaba la voz de Dios? Where was the voice of Estaba God? en un hombre. It was in a man. Ese hombre era un profeta. That man was a prophet. Ese profeta, That prophet él oía esa voz heard that voice y la transmitía and would transmit como un transmisor as a transmitter al pueblo de to Dios. the people of God. Ese es el orden de Dios. That is God's order. El orden de Dios en todos los The avivamientos. order of God in all revivals. Usted no puede quitar ese orden. You cannot take that order Lo away. único que usted puede hacer es The only thing you can do is estar dentro de ese movimiento, inside that revival, ese avivamiento, that movement, escuchando la voz de Dios, hearing the voice of el God, mensaje de Dios the message of God, y haciendo de acuerdo a como dice el mensaje. and doing according to what the message says. Hacer otra cosa Do something es else. rebelarse en contra del avivamiento de Dios. Rebel against the God's revival. ¿Y qué significa eso entonces? And what does that mean then? Eso entonces significa That means que usted, that you, en vez de ser instrumento de Dios, instead of being an instrument of God, se ha convertido has turned en instrumento del diablo. into the instrument of the devil. Aún estando dentro del movimiento de Dios, In God's movement, aún estando dentro even being inside del avivamiento que Dios está llevando a of cabo, the revival God is carrying out, usted viene a ser uno, you become one como aquellos que se rebelaron en el tiempo de as Moisés those who rebelled against in the time of Moses y en el tiempo de los profetas and in the time of the prophets del Antiguo Testamento, from the Old Testament. y también And also los que se rebelaron those who rebel en el tiempo de los in the apóstoles time of the apostles y en el tiempo and in the time de las 7 edades de la of the iglesia. seven church ages. Pero nadie quiere ser esa clase de persona. But no one wants to be that type of a person. Y para no ser esa clase de And persona, not to be that type of a person, hay que someterse you must be subject al mensaje de to Dios God's message. que viene Which comes de la manera que Dios ordenó. the way God has ordered. Viene a través siempre del hombre It always comes by que man Dios tiene that God has para traer ese avivamiento. to bring that revival. Ese avivamiento That revival es el movimiento de Dios God's movement en poder divino in divine power para ese tiempo. for that time. Es el movimiento que Dios respalda. It is the movement that God will back. Los que se rebelan en contra de ese movimiento, Those who rebel against that ese movement avivamiento, of that revival, aunque estén dentro, even though they are inside, they recibirán will receive la recompensa the reward a su rebelión. to their rebellion. Así ha sido a través de la historia It bíblica. has been told through the biblical history. Y por eso And by that, no queremos que nadie se we revele don't want no one to rebel en estos días in finales. these last days. Queremos que todos We want for everyone en el plan de to Dios, be in God's plan, haciendo lo que Dios dice en su palabra. doing what God says in His ¿Para word. qué? For what? Para recibir la recompensa To receive the reward de la obediencia of the obedience a la palabra de to Dios. the word of God. Así entonces seremos Then we will be vencedores overcomers en este tiempo en que vivimos in the time we live. y And recibiremos we will receive la recompensa the reward de la corona of the crown de la vida eterna. of eternal life. Todas las personas en este tiempo All people in this day han salido have come forth en un avivamiento. in a revival. Dios prometió un avivamiento. God promised a revival. Él dijo He said que los truenos that the thunders del libro del from Apocalipsis, the book of Revelation del capítulo 10, of chapter 10
Dijo el precursor de la segunda venida del Señor that the forerunner of the second coming of the Lord, que esos truenos that those thunders le traerían a la novia, brings to the bride, le darían a la novia gives to the bride un avivamiento. a revival. Un avivamiento es A revival is el movimiento de Dios God's movement para el tiempo en que uno for vive. the time one lives. El movimiento de Dios God's movement en poder divino in divine para power el tiempo for the presente present day sería traído to be brought y sería dado al pueblo de and would Dios be given to the people of por los God truenos del Apocalipsis. by the thunders of Revelation. Esos truenos del Apocalipsis The thunders of es Revelation la voz de Dios, is the voice of God, porque la voz de Dios because the voice of God siempre is simbolizada always symbolized con truenos. with thunders. Por lo tanto, Therefore, siendo 7 truenos, the seven thunders es la voz de Dios en toda su plenitud. it's the voice of God in all fullness. Porque 7 Because seven habla de algo completo. speaks of something which Y is es la complete. voz de Dios. And it's the voice of Es la God. voz de Dios It's the voice of God completa complete en toda su in plenitud all its fullness. para darle a conocer al pueblo Reveal to the people el mensaje de the Dios message of God en toda su plenitud. in all its fullness. Y eso And that trae un avivamiento al brings a pueblo. revival to the people. El mensaje The message de los of truenos the thunders es lo que trae is what brings el avivamiento, the revival, el movimiento de Dios God's movement, para el pueblo de for the Dios. people of Para God, el pueblo de Dios entonces estar for the people of God to be en ese éxodo in that exodus hacia la tierra prometida. to the promised land. Tenemos la tierra prometida, We have the promised land, que es which is en lo literal literally el gran the milenio great millennium, que está por llegar. which is about to come. Pero hemos salido They have come forth en este avivamiento, in this revival, en este movimiento in milenial. this millennial movement, ¿Rumbo a qué? towards where? Rumbo al milenio. Towards the millennium. ¿Saben ustedes una cosa? You know something? El profeta de The Dios, prophet of God, precursor de la segunda venida del Señor, forerunner of the second coming of the Lord, dijo algo muy importante. said something very important. Allá en la página 35 Page 35 de la serie de conferencias of the series of conferences o del estudio or the study del libro de Apocalipsis. from the book of Revelation. Dice en Revelación capítulo 5, parte 1, It says in Revelation chapter 5 part 1 de ese librito of that book y página 31, and page 31, dice, it says, y aquí mismo se une la cosa entera. the whole thing unites here. Sí, Señor, Yes sir, yes sir. tenía que ser digno. It has to be worthy. Así que Jesús es digno. So Jesus is worthy. En su retorno gozaremos plenamente de la bendición de la redención. In his return we will enjoy in the return of his blessing. Los mansos heredarán la The tierra. meek shall inherit the earth. El hombre y la mujer serán de nuevo hijos e hijas de Dios. Man and woman will be sons and daughters of God again. Y el movimiento milenial completo comenzará. And the millennial kingdom will begin again. Y el movimiento milenial completo comenzará. And the millennial kingdom will begin. El movimiento milenial. The millennial movement will begin again. Aquí encontramos We find here que el precursor de la segunda venida del that Señor the forerunner of the second coming of the Lord nos habla del movimiento milenial, tells us of the millennial movement, del avivamiento para el milenio, for the revival of the millennium, o el avivamiento milenial. or the millennial movement. ¿Qué quiere decir todo esto? What does all this mean? Todo esto nos muestra All this shows us que habrá un movimiento that there will be a movement, a a milenial. millennial movement, ¿Y hacia dónde nos llevará ese movimiento? and where will that movement take us to? Nos llevará It will take us hacia el to milenio, the millennium, como el movimiento de Moisés, as Moses' movement, que era el movimiento which was the movement hacia la tierra de to the Canaán, land of Canaan. llevó al pueblo hacia Canaán. He took the people to Canaan. En este tiempo In this day, hemos salido we have come en forth un movimiento in a movement, divino, a divine movement, en donde una obra divina está siendo llevada a cabo. where a divine work is being carried out. Es un avivamiento It is a revival, que significa un movimiento, which means a movement. y en ese movimiento And that movement, o or avivamiento revival, we llegaremos will reach al glorioso the milenio, glorious millennium, en donde el Señor where the Lord será rey sobre toda la will tierra. be king upon all the earth. Estamos cerca de ese glorioso We milenio, are near that glorious millennium. pero lo más importante de todo es But the most
most important of everything is haber entrado to have entered en ese movimiento, to that en movement, ese avivamiento, in that revival, en esa obra in divina. that divine work. ¿Por qué? Why? Porque vamos Because we are going hacia el glorioso to the milenio, glorious millennium conforme a la promesa divina. according to the divine promise. Es como fue It's as it was en los días de Moisés. in the time of Moses. La promesa The era promise was una tierra the prometida, promised land, la tierra de Canaán. the land of Canaan. Pero ellos estaban en Egipto. But they were in Egypt. Pero allí a Egipto, But in Egypt, Dios envió a su mensajero God sent his messenger con el mensaje with the message que traía which brought esta esperanza. that hope. El mensaje de Moisés Moses' message era el mensaje was the message que anunciaba which announced la nueva tierra the new land. y anunciaba And it announced la salida the going forth hacia esa nueva tierra. towards that new land. Ese mensajero, That messenger, con su mensaje, with his message, trajo ese avivamiento brought that revival al pueblo to the hebreo. Hebrew people. Trajo ese movimiento Brought that book al to pueblo the hebreo. Hebrew people, Aunque ese pueblo even though that se people encontraba en Egipto, were found in Egypt. pero ellos But iban they were going hacia Canaán. towards Canaan. Tenía que It aparecer had to appear un a mensaje, message. pero un mensaje But a message, no aparece solo. it doesn't appear by itself. No hay un mensaje There isn't a message sin un mensajero. without a Y messenger. el And the mensaje message hacia la tierra towards prometida, the promised land. el The mensaje message de la tierra of the nueva, new land, lo trae un hombre. a man brought it. Un hombre enviado de Dios. A man sent by God. Un A hombre man que tuvo temor. who had fear. Tuvo temor Had fear de ir al pueblo de Israel. of going to the people of Israel. No quería He ir. didn't want to go. ¿Por qué? Why? Porque decía, Because he said, ese es un pueblo rebelde. that is a rebellious people. Ese es un pueblo They are a people que no me va a recibir. that will not receive Pero me. Dios le dijo, But God told them, ve, Go. porque yo voy contigo. because I go with Y you. yo estaré en tu boca. And I will be in thy Yo mouth. pondré mis palabras en tu And I will boca. put my word in Y your yo mouth. hablaré And you will speak lo que yo ponga en tu what I boca. place in Y your lo que mouth. yo te dé para What hablar. I will give you to speak. Eso es lo que tú vas a hablar. That's what you will speak. Tú no tendrás que hablar nada de ti You mismo. will not have to speak anything on your own. Y vean ustedes, And speak yourself. Moisés, Moses, lo que habló what he fue spoke lo que Dios puso en su boca. was what God put in his Lo que mouth. Dios le reveló para hablar. What God revealed to him to Y speak. con todo eso, Notwithstanding, por 10 veces, on 10 occasions, quisieron apedrearlo, they wanted to stone him. quisieron They matarlo. wanted to kill him. Vean ustedes You see? que en todo avivamiento, That in every en revival, todo movimiento de Dios, every gospel siempre movement, surgen problemas, problems always come up. siempre surgen Always come up. cosas Things que no son muy agradables. which are not disagreeable. Pero con todo y esto, But nevertheless, ese es el movimiento de Dios. that is God's movement. Ese es el avivamiento de Dios. That is God's revival. Ahí no hay un problema. Whether there are or not En problems. todos los avivamientos Every revival, han habido there problemas. have not En problems. todos los movimientos de In all Dios God's movements, han habido there problemas. have been problems. En cada movimiento, In each movement, en cada avivamiento de Dios, revival of God, que fue llevado a cabo a través de cada mensajero de las 7 edades, which was carried out to the messengers of the 7 church stages, hubieron problemas. there were problems. Usted encuentra al apóstol San Pablo You find the Apostle St. Paul quejándose complaining de que habían that personas there were people que estaban enseñando cosas contrarias, that they were teaching things contrary contrarias a la que San Pablo to the predicaba. one St. Paul preached. San Pablo St. Paul era el mensajero de esa edad. was the messenger of that Si age. alguien quería enseñar bien, If anyone wanted to teach right, era fácil para enseñar it bien. was easy to teach right. Lo único que tenían que hacer The era only thing they had to do was ir a donde San go Pablo, to St. Paul, escuchar su mensaje, listen to his el message, mensaje para esa the edad, message for that y age, proclamar ese and mensaje. proclaim that message. No tenían que irse a un They monte, didn't have to go o to no a tenían que esconderse a ayunar, They didn't have to hike and feast para ellos tratar de conseguir el to mensaje. try to get the message. No, ya Dios lo había dado. Hasta profeta San The Pablo prophet St. Paul, ya estaba en la tierra el the mensaje. message was already on earth. No había que irse al cielo, They didn't have to go to heaven en oración, in prayer o en or in ayuno. feast. Ya Dios lo tenía en la God tierra. already had it A on Dios earth. lo había dado al apóstol San God had Pablo. already given it to the apostle Porque St. no tan Paul. lejos, Why go so far? porque Dios la ha traído And ya. God has already brought it. Porque ir, Why go? una persona que no se la asignada para ese trabajo. Not a sign for that work. Las personas que quisieron hacerlo The people who wanted to do it fueron encontrados were found falsos profetas. as false prophets. Encontramos que el apóstol San Pablo Finally, the apostle St. Paul los corrigió con la palabra, corrected them with the word. habló de ellos Both of them. y aún dijo And it said que aquellos que no se that arrepintiesen those who would not repent de todas esas from cosas all those things, no lo recibiesen. not to receive them.
¿Qué piensa usted de eso? What do you think about that? No podían ser recibidos They could not be received como mensajeros verdaderos as true messengers que portasen el mensaje de Dios para ese that tiempo. would carry the message of God for that ¿Por time. qué? Why? Porque estaban interrumpiendo el movimiento de Dios. Because they were interrupting God's Estaban movement. interrumpiendo el avivamiento de Dios. They were interrupting God's Se revival. convirtieron en enemigos del movimiento de Dios. Turning to enemies of Para God's que no movement. reconocieron Because they could al recognize hombre que Dios puso frente a ese movimiento. the man God had placed before that revival. Y eso, And that, no reconocerlo not to recognize y it, caminar contrario como él dice que se debe caminar. and to walk contrary as he said you Y hacer contrario and do al contrary mensaje de ese to mensajero. the message of that messenger. ¿Sabe lo que es? You know what it is? Ser enemigo de Dios. To be an enemy of God. Hay muchas There are personas many people que se han convertido en enemigos de who Dios, have turned into God's que enemies han estado interrumpiendo el programa and have been divino, interrupting the divine program, el avivamiento the divino, divine revival, y por haberse convertido and for having turned en enemigos de Dios, into enemies of God, tienen a Dios they have God como sus enemigos. as his enemies. Y la ira de Dios And the wrath of God es lo que le va a esperar. is what will be upon them. Pero mientras hay tiempo, But while there is time, siempre se da la voz de the alerta voice of alert is given, para que la gente so people no caminen will not walk en contra del movimiento de Dios, against God's en movement, contra del avivamiento de Dios. against God's revival. En todos los tiempos At all times, han habido there has been aquellas personas those people que se han revelado, who have que rebelled, han querido sabias en su propia opinión have believed themselves wise in their own y opinion, no saben and do not que know están pecando that they're sinning en contra de sus propias vidas against their own lives, y se están destruyendo ellos and mismos. they're destroying themselves. La ley divina The divine law de la siembra y la cosecha of the reap and the harvest les será will aplicada be applied, y cosecharán and they will reap lo que han sembrado. what they sowed. Han sembrado They have sowed ¿qué? what? Han sembrado They have sowed enemistad con Dios an enmity against God, por haberse puesto en contra del plan de for Dios. having turned against God's plan. Muchas personas algunas veces dicen, Many people sometimes say, pero yo no lo but sabía. I didn't know it. Siempre hay excusas, There's always excuses. pero delante de Dios But before God, usted no tiene you excusas. don't have any excuses. ¿Por qué? Why? Porque conocemos Because we know la palabra the word para esta hora. for this hour. Conocemos las promesas para esta We hora. know the promises for this hour. Conocemos lo que Dios ha dicho para esta hora. We know what God has said for this Y hour. hemos estado viendo And we have been seeing lo que Dios está haciendo en esta what hora. God is doing in this hour. Hemos estado viendo We have been seeing el avivamiento de Dios para esta hora. God's revival for this hour. Hemos estado viendo el movimiento de Dios en esta hora. We have been seeing the movement of God for this Tenemos hour. que caminar And we must walk de acuerdo al movimiento de Dios para el día en que vivimos. according to God's movement in the time we live. Caminar diferente To walk different es caminar en contra de Dios. is to walk against God. Y nadie de los que han caminado en contra de Dios, And no one who has walked against God, ninguno none of ha them, tenido has victoria. had victory. Por lo tanto, Therefore, nos conviene a todos we must all caminar walk de acuerdo al avivamiento de Dios, according to God's revival, de acuerdo al movimiento de Dios. according to God's movement. Pues Él dijo Since He said que Él that He enviaría would send un avivamiento en esta a hora, revival in this un hour, movimiento en esta a hora. movement in this hour. Y cuando dijo que lo And enviaría, when He said He would send it, Él dijo la manera en que lo He enviaría. said the way He would send it. Él dijo He said que lo enviaría that He would send it a través de los 7 tronos, through the seven thunders, que es el mensaje which is the message del ángel fuerte of the mighty que angel desciende del who cielo comes down from en heaven estos días in finales, these last days. como dice Apocalipsis 10. As Revelation 10 says, No hay otra manera. there's no other way. Y será And it will be el último avivamiento, the last revival, el último movimiento de Dios. the last movement of God. Este movimiento de Dios That movement of God nos llevará will take us a la nueva tierra del to milenio. the new land of the millennium. Pero para llegar allá But to get there, necesitamos otra nueva tierra. we need Necesitamos otra nueva tierra. a new land, another new land. ¿Qué otra nueva tierra? Another new land, Nuestros cuerpos our bodies, son tierra. our earth. Pero con esta With tierra this earth, no podremos llegar we allá. cannot get there. Así es que necesitamos So primero we first need un cuerpo a body, nuevo. a new body, Y eso and será that will be el cuerpo glorificado. the glorified body. El cuerpo transformado. Changed body, Que es la promesa
prometido that He has promised para todos sus for hijos, all His sons. para aquellos For those que entren al movimiento de Dios, who enter God's al movement, avivamiento de Dios, God's revival, porque ese mismo mensaje but that same de los message 7 tronos apocalípticos from the seven thunders of es la Revelation que le da la fe para el is rapto, the one who gives them the regular rapture and the para faith ser to transformados. be changed. ¿Por qué? Why? Porque es el avivamiento de Dios, Because it's God's el revival, movimiento de Dios, God's movement. y ese avivamiento de Dios That God's movement nos llevará will take us a una nueva tierra, to a new land, que será which will be un nuevo cuerpo. a new body. Ahí está esa promesa. That's what the promise is. Esa promesa será cumplida. That promise will be fulfilled. Y después de eso, And after that, podremos entrar we can enter then a la nueva tierra del to milenio. the new land of the millennium. ¿Y qué será de los que durmieron? And what will be of those who slept? Ellos tienen esta promesa también. They also have that promise. Por lo tanto, Therefore, ellos vendrán they will come en la resurrección in the resurrection y entran en esta nueva and tierra, enter into that new a land, este nuevo cuerpo, to that new body, porque el Señor dijo en su palabra, because the Lord said in His word, el mismo the Señor Lord Himself descenderá del cielo come down from por heaven aclamación, with shout, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán shall primero, rise first. y luego And then, los que estemos vivos, we which remain, los que estén vivos en esta tierra, those who are alive on this y earth, hayan estado and have been en el avivamiento de in Dios, God's revival, y hayan permanecido and fieles have endured faith, al mensaje de Dios para ese tiempo, the message of God for that time, estos que han sido those escogidos who have been elected, para ser will transformados, be changed, serán transformados, will be changed. serán They'll vestidos be clothed de un nuevo cuerpo, of a new body. serán They vestidos will be clothed de of inmortalidad, immortality. y luego de eso And after that, seremos we trasladados, will be translated luego de pasar after going, de 30 a 40 días aquí en la after tierra. spending 30 or 40 days here on earth. En ese tiempo, At that time, el movimiento de Dios, God's movement, el avivamiento de God's Dios, revival, entrará a una etapa enter into a tan state grande y tan gloriosa very glorious. que esta tierra, esta humanidad Mankind será sacudida. will be taken. Encontramos We find que todo eso acontecerá, that all this will take place. pero para participar de eso, But to participate, para recibir todos esos to beneficios, receive all those benefits, hay que estar you must be en el avivamiento de Dios, in God's revival, en el movimiento de in Dios, God's movement, escuchando la voz de Dios, listening to the word of de la God manera que Él dijo que teníamos que escucharla. the way He said that we should. Porque Él dijo Because He que said nos hablaría en estos días in finales, these last days, y su voz, And His voice, su mensaje, serían 7 would truenos, be seven thunders, sería would be la voz de Dios en toda su plenitud. the voice of God in all fullness. Ese es el mensaje That is the message del ángel fuerte Mighty de Apocalipsis capítulo 10. Revelation Ese chapter 10. mensaje That message sería el que nos daría will be the one that will la give fe the faith para ser to transformados, be changed, para ser raptados o to trasladados, be raptured or y translated, para también entrar al glorioso and milenio. also to enter into the glorious Porque millennium. en ese mensaje Because in that message, está todo el beneficio all the benefit que nosotros queremos that we recibir. want to receive is at. Y estamos nosotros en el tiempo And we are in the time en que estas promesas where these promises, Dios ha dicho que las estará cumpliendo. God said He will be fulfilling them. Estamos viviendo We're living en un glorioso tiempo. in a glorious time. Estamos viviendo We're living en el glorioso tiempo the glorious time del avivamiento de Dios. of God's revival. Estamos We are en el avivamiento. in the revival. Ese avivamiento That revival despertaría will awaken a la novia, the bride, a los escogidos the elect, en estos días in finales. these last days. Esos truenos Those thunders despiertan will awake a los que duermen. those who sleep. Los truenos apocalipsis The thunders of es Revelation la voz is the voice del Hijo del Hombre of the Son of que Man, fue dicho which was que said, llamaría a todos los muertos all the dead, y a todos los que dormían. and all who slept. ¿Por qué? Why? Porque Él dijo, Because He said, todos los muertos, all the dead, todos los que duermen, all who sleep, escucharán la shall voz hear the voice del Hijo del of Hombre the Son of Man, y se levantarán and will rise, y despertarán. that will awaken. Y la novia, And the bride, la iglesia the dormida, sleeping church, en estos in these 19 last days, escucha la voz del Hijo del Hombre, the voice of the Son la of voz Man, del ángel fuerte, the voice of the la mighty, escucha como 7 the truenos seven thunders, tronando fuertemente. thundering ¿Para loudly, qué? for what? Para despertar a todos los que están dormidos espiritualmente. Spiritually.
Cuando truena en la noche, when it thunders at el night, que está durmiendo he who sleeps se despierta. awakens. Y si hay un trueno And consecutivo, there's a consecutive thundering, o 7 truenos consecutivos, 7 consecutive thunders, cualquiera despierta rápidamente. anyone would wake up quickly, Y eso es lo que Dios prometió para este día. and that's what God promised for this day. Él He prometió promised que habría, that there would be. He promised que esto sería. that would be. Los truenos, The thunder, la voz, the voice, el mensaje the message del ángel fuerte of the mighty angel que desciende del who cielo. comes down from heaven. Sería eso, That would then be la voz del Hijo del Hombre the voice of the Son of en Man estos días in finales, these last days, conforme a su promesa. according to His promise. ¿Para qué? For what? Para despertar To awaken espiritualmente a todos los hijos de all Dios. the sons of God. Para despertar To awaken a esta humanidad que está dormida. this mankind who sleeps, Y luego and then despertará it will awaken a los que están muertos o dormidos literalmente en algún lugar en la tierra. somewhere on earth. Podemos ver We can see que el avivamiento that the revival es algo más grande y glorioso de lo que nosotros is pensamos. something much greater and glorious than what we can think. Pero tenemos que cuidarnos mucho But we must take care of ourselves much porque queremos because we que want sea el Espíritu de Dios so it can be the el Spirit of que God esté en cada persona. who will be in each person. Porque cualquiera que se descuide Because anyone who will be careless puede ser tomado can be taken por un espíritu maligno, by a malignant spirit como aconteció as it happened en los tiempos pasados, in the past days en cada una de las in edades, each one of the cuando ages. salía cada mensajero, When each messenger came el forth, movimiento de Dios comenzaba. God's movement began. Ese era el avivamiento de Dios. That was God's Pero movement. también But also, el diablo se movía the devil moved para interrumpir, to interrupt, y espíritus malignos and malignant spirits tomaban a algunas personas would take some people y los utilizaban and use them como instrumentos Instruments. para interrumpir la obra de Dios. to interrupt the work of God. Y esas personas, And those people, ¿dónde estaban? where were they? Estaban dentro del They pueblo, were inside the people, dentro de los que estaban en el avivamiento de Dios, inside of those who were in God's revival, pero se descuidaban but they were careless, y eran tomados de esa and manera they were taken that way, y traían muchos problemas and brought many problems en medio del pueblo. among the people. Tenemos que entender We must understand que tenemos que ser cuidadosos siempre. that we must always be careful. Hubieron mucho fanatismo There was much fanatism, y esos fanatismos and those fanatisms interrumpían interrupted la obra, the work, el avivamiento de Dios God's revival en cada edad. in each age. Así también, The same way, en este tiempo, in this day, cualquier persona any person que sea tomada who is por taken un espíritu fanático by a fanatic spirit será una persona will be a person que interrumpirá el plan de Dios. who will interrupt God's plan. Por eso siempre les digo That's why I always que no tell sea ninguna persona fanática. don't be a fanatic person. Lo que hay que ser es What you must do is realista. to be realistic. Y una persona A realista realistic person no es una persona is fanática. not a fanatic Es una person. persona realista A realistic que person enfrenta la realidad bíblica, faces the biblical se reality, enfrenta a las promesas bíblicas faces the biblical y reality, cuando las ve and cumplidas when he sees them fulfilled, le da gloria a Dios por lo que está viendo, gives glory to God for what he pero has no se mete al fanatismo, doesn't get into fanatism, sino que permanece realista but he maintains himself to be realistic, y hace aquello and does that que el mensaje dice para que se debe de hacer. that the message says that it must be done. ¿Por qué? Why? Porque si es otra cosa, Because if he does something else, va a interrumpir el plan de he Dios. will interrupt God's Y plan. si And interrumpe, if he interrupts it, ¿para qué le sirve vivir en la tierra? God's revival Si then. viene a ser una piedra de tropiezo, It becomes a stumbling stone, y las piedras de and the tropiezo stumbling stones no tendrán will not have una buena recompensa, a good reward, o una buena recompensa como ellos esperan, or a good reward as they hope for, pero tendrán su but recompensa. they will have the reward. La recompensa The reward le corresponde that belongs a lo que han hecho to what they have en el done avivamiento de Dios, in God's revival. que ha sido If it has been interrumpir, to interrupt, van a recibir they will receive lo que corresponde what corresponds a los molestosos, to those who a bow, los que to interrumpen those who el interrupt programa de Dios. the program of God. Vea usted See yourself lo que aconteció en los tiempos de Moisés con aquella gente. what happened in the time of Moses with those people. En una ocasión, In one occasion, hasta la tierra se abrió y se los tragó even the earth was open and swallowed them. a un grupo grande A big group de personas People. que estaban interrumpiendo el plan de who Dios. were interrupting the plan of God. Estaban interrumpiéndolo They were interrupting it cuando se rebelaron en contra de when Moisés. they rebelled against Moses. Ellos pensaban They thought que no estaban de acuerdo con Moisés. that they didn't agree with Moses.
Pero no. But no, No era que no estaban de acuerdo con Moisés. it wasn't that they didn't come in agreement with Moses. No estaban de acuerdo con Dios. They weren't in agreement with God. Porque lo que Moisés traía Because what Moses brought era el mensaje de Dios. was God's message. Cuando una persona When a person o un grupo de or a personas group of people se rebela en contra del mensajero que Dios envía rebels against the messenger that God y sent no está de acuerdo con él and doesn't agree with him, en lo que él cree and what he y did, en lo que él hace, and what he does, usted no está de acuerdo they don't agree con Dios with God y con el plan and with the que plan Dios está desarrollando en ese that tiempo. God is unfolding at that time. Tenemos que ser realistas. We must be realistic. Dios siempre ha obrado de esa God manera has always worked that way, y siempre en todos los tiempos and at all times, han acontecido todas estas all cosas. these things have occurred. Cada persona Each person debe entender estas cosas must understand these things, para así so caminar it can walk conforme al plan de Dios according to God's y plan llegar and reach a la the tierra land, prometida the promised que land Él nos ha dicho that He has told us que nos está llevando. that He's taken us to. Tenemos que ver esas cosas. We must see these things. No queremos que a nadie le pase. We don't want for it, so no one will have. No queremos que a nadie le pase lo que le pasó a aquella gente que no pudieron entrar a la tierra prometida. We don't want so it will happen. What happened to those people who could not enter into the promised land? Queremos We want que todos entren a la tierra prometida. everyone to enter into the promised land. Yo deseo I wish que todos for everyone sean to transformados be changed. cuando llegue el momento The time comes en que todos los muertos en Cristo resuciten when all the dead in Christ shall rise, y cuando le and veamos when we see them, seamos transformados todos. we can all be changed. Yo no tengo acepción de personas. I don't make exception of people. Yo deseo eso para todos ustedes. I wish all this for every one of you. Pero cada uno de ustedes But every one of you tiene que hacer la parte que le corresponde. must do your part. Tiene usted que caminar You must walk de acuerdo al avivamiento de Dios, according to God's de acuerdo al revival, movimiento de Dios. according to God's movement. Tiene que caminar You must walk de acuerdo al mensaje de Dios para este tiempo, according to God's message for this day. porque de otra manera Otherwise, no llegaremos we will not reach a la tierra the prometida promised land del cuerpo glorificado. of the glorified body. ¿De qué motivo? What purpose is Haber estado en el movimiento de it? Dios, In God's en movement, el avivamiento de Dios. God's revival ¿Qué nos ha valido entonces de nada? has been worth of nothing. Por eso entonces, That's why then, seamos reverentes, let us be reverent, seamos temerosos, let us be fearful, y cuando hagamos algo, and when we do something, estemos seguros make sure de que lo estamos haciendo that we're doing it de acuerdo al mensaje, according to the a message, la palabra de the Dios, Word of God, para el tiempo en que for vivimos the day we live, y para el avivamiento que nos corresponde vivir. and for the revival that we must live. Porque estamos viviendo Because we are living en el último avivamiento, in the last revival, en el último movimiento de the Dios last movement of que God nos llevará that will take us a la gloriosa tierra to the prometida glorious promised land de un nuevo cuerpo, of a new body, una nueva tierra. a new earth. Porque esta tierra Because this earth no es inmortal, is not immortal, pero tendremos una but we will have que one será inmortal. which will be immortal. Él lo ha prometido. He has promised it. También tendremos We will also have un nuevo mundo, a new world, un nuevo tiempo a new time para vivir en esta to tierra, live on this earth, en donde estaremos where we will be 1000 años 1,000 years en paz, in peace, viviendo en esta tierra, living on this earth, y el Señor and the Lord siendo el Rey being the King sobre toda la tierra. upon all earth. ¿Quién no desea vivir en un lugar así? Who doesn't want to live in a place like this? Todos desean vivir en un lugar así. You wish to live in a place like that. Entonces ya Then se habrán acabado everything will be over. las elecciones políticas Political de elections las diferentes in the naciones. different nations. Para ese tiempo For that time, no habrán elecciones, there will not be any no elections. habrá There política. will be no politics. Así es que no se preocupen. So don't worry. En este tiempo actual In this actual day, hay política, there's politics, hay diferentes gobernantes different rulers, y el pueblo. and the people. Cuando sube un gobernante, When a governor comes up, no todo el pueblo está de acuerdo con él, not all people agree with him porque son elecciones acá. because there are elections here. Una parte lo elige, One part elects him, otra parte vota en contra, another part vote against him. pero la mayoría But the majority es la que gana. is the one who wins. El que tenga la mayoría, He who has the ese majority, ganó, he won. pero tiene una parte en contra. But he has the part against. Y esa parte que tiene en And the contra part he has against him nunca va a estar de acuerdo, will never agree, nunca va a estar satisfecho will never be con la satisfied manera de gobernar de ese gobernante. with the way that governor rules.
Pero en el milenio But in the millennium, no habrá there elecciones, will not be any porque election. la elección Because the ha election sido desde antes de la fundación del has mundo. been before the foundation of the world. Y solamente una And persona only one person votó en esa elección. voted in that election. ¿Sabe quién You fue? know who it was? Dios. God. Y es así And he que sabe votar. knows how to vote. Y la elección de And él his election vale tanto is worth so much que no necesita that he doesn't que need ninguna otra persona vote a favor de esa elección. for no one else to vote in behalf of that election. Él ya eligió He already el elected que ha de gobernar who will rule toda esta tierra all this earth durante el milenio. during the millennium. Ya las The elecciones elections now fueron llevadas a cabo were carried out desde antes de la fundación del from the mundo. foundation of the world. Y el gobierno And the government del glorioso of the milenio glorious millennium ya pronto está por llegar. will soon Ya ese gobierno come. That government pronto now estará funcionando en la tierra. will be working soon on earth. ¿Cuándo comenzará? When will it begin? Cuando comience el milenio. When the millennium begins. Mientras tanto, In the meantime, no ha llegado it has not come. ese reino That kingdom has not a la come tierra to earth para gobernar. to rule. Solamente está It's only en lo espiritual, in the spiritual. gobernando Ruling el mensaje the message en la vida. in the lives ¿De qué? of what? Del movimiento. El mensaje The message en la vida. in the lives ¿De qué? of what? Del movimiento Of the movement final de Dios, of God's del revival. avivamiento de Of Dios. God's revival. Estará entonces Will then be ese reino that kingdom funcionando en lo espiritual. working spiritually. ¿En dónde? Where? En la edad de la piedra angular. The age of the Él cornerstone. ahí estará gobernando. He will be ruling there. ¿Gobernando con qué? Ruling with what? Con su palabra, With his word. con su His mensaje. message ¿Con qué? With what? Con los 7 truenos. with the seven thunders. Es el mensaje del Señor. Which is the message of the Con Lord. eso él With that he gobierna su edad, will rule his la age. edad de la piedra angular, The age of the la edad eterna. The eternal Y age. con eso mismo, And with that, él gobernará he will rule en el glorioso in the milenio. glorious millennium. Cuando comience ese glorioso When milenio, that glorious millennium begins. ya estamos muy cerca. We're near now. Nos falta muy poco. It's a short time from now. Somos el último grupo We are the last group que sobre la tierra estará. that will be upon the Y earth. siendo el último grupo, And being the last group, tenemos la promesa we have the promise de que seremos that transformados. we will be changed. No importa que se vayan algunos de nosotros adelante, No matter if some of us will live before, ellos regresarán a they nosotros. will return to us. Los de Lutero Those of Luther no pueden regresar a la edad luterana, cannot return to the Lutheran ni age, los de Wesley a la edad wesleyana. nor Wesley can return to his age. ¿Por qué? Why? Porque ya esas edades pasaron. Because those ages passed. Pero los de nosotros, But ours que se vayan will adelante, live before. ellos vienen hacia nosotros, They come to us. vienen a nuestra They edad, come to our age. los We veremos, will see them. les We recibiremos will receive them y seremos transformados. and we will be changed. Por eso es That is why que nosotros estamos contentos, that we are happy, porque sabemos because we know que no todos morirán, that not everyone no will todos die. dormirán, Not everyone will sleep. sino que habrá un grupo But there will be a group que estará vivo who will be alive para recibir to receive a los que han de resucitar. those who will rise. Es que Dios tiene que tener un grupo aquí vivo. It's that God has to have a group here. ¿Para qué? For what? Para que reciban So they will receive a los que vienen de visita. those who are going to visit us. Vivieron en otro tiempo, They lived in other pero times. ahora aparecen But now they appear mucho tiempo después. long time afterwards. Y aquí habrán And there will be here personas people que who estarán will be esperándoles. waiting for them. ¿Para qué? For what? Para recibirles To receive them con sus brazos with abiertos. their arms open. Tendremos entonces visita. We will then have visitors. Estamos esperando We're waiting la gloriosa visita for the glorious de visit todos nuestros of hermanos all our brethren que partieron en el pasado. who parted in the past. ¿Dónde? Where? ¿Cuándo? When? ¿Cómo? How? Lo están esperando We're waiting for them en la edad de la piedra. in the age of the cornerstone. ¿Cuándo? When? ¿Qué What día? day? En el día In the day? octavo. On the 8th day. ¿Qué año? What year? El año del The jubileo. year of Jubilee. ¿A qué hora? What hour? En la mañana In the morning. de la tercera On the dispensación. third dispensation. ¿Y qué más podríamos decir? What else can we say? Tenemos que entender We must y understand reconocer and recognize que todas estas cosas that all these things están cumpliéndose are being en fulfilled lo espiritual spiritually. y que de un momento a otro And that at any time, la resurrección the literal literal de los resurrection santos of the saints ha de acontecer. will occur. No somos fanáticos, We're not fanatics. somos realistas. We are realistic. Y si somos realistas, If we're realistic, nos enfrentamos a la realidad, face the a la reality. realidad de lo que Dios ha dicho para este tiempo. The realities of what God has said for this day. No estamos diciendo We're not saying
que ya ocurrió la resurrección, that the resurrection already occurred, porque no ha ocurrido. because it hasn't. No somos como aquellos We're not as those del tiempo del apóstol San Pablo from the time of the Apostle que estaban Paul diciendo, who were saying, ya la resurrección ocurrió, resurrection occurred already. no hay que trabajar, We must not, we don't have to no work. hay que hacer ninguna otra cosa. No other thing has to be done. Pablo les dijo Paul told them que la resurrección that the resurrection ocurriría would occur en estos días in finales, the last days, no en aquellos días. not in those days. Pero en aquellos días But in those days, había ocurrido una resurrección. resurrection had occurred. Fue la It resurrección was the resurrection del Señor of the Lord. con el grupo del Antiguo Testamento, The group of the Old Testament, los escogidos del Antiguo Testamento. the elect of the Old Pero Testament, ya ellos se habían ido but they had already left. y quedaba And it was, una resurrección there was a resurrection para estos días for finales. these last days. Pero aquellas personas But those people que no entendieron who did not ni understand escucharon el mensaje de San Pablo nor heard the message of St. Paul querían confundir a la gente. wanted to confuse the people. Pero tenemos que entender But we must understand que toda persona that every person que no quiera confundirse who doesn't want to get confused tiene que oír must hear una sola voz, just one voice, la voz de Dios, the voice of God. la voz de The Dios voice of God, en quien Dios está hablando, where God is speaking from. porque Dios siempre tiene a alguien Because God always has someone a través de quien hablar. through which He can speak Y to. solamente And only tiene uno, He only has y one. de ese uno And from that es one, que los demás pueden oír, the rest of them can hear. y los que son ministros And those who are ministers entonces pueden recibir eso can receive that y darlo a las demás and personas. give it to the rest of the people. Los que no son ministros Those who aren't ministers no pueden hacer eso, cannot do that. no pueden irse They cannot go a abrir un grupo, to a levantar un grupo raise a group para predicarles, to preach to them porque no han sido escogidos para eso. because they have not been chosen for that. Lo único que pueden hacer The only thing they can do es ayudar is help a aquellos que tienen esos ministerios. those who have those ministries. Y estos son And these are personas people, que cuentan entonces they're at account, como ayudas. they're as help then. Encontramos We find que también that also en ninguno de los tiempos del pasado at no time in the past, las hermanas, the sisters, las mujeres the women no han tenido have not had la oportunidad the opportunity de predicar el mensaje of preaching the de message alguna de las edades. of some of the ages. Y que en este tiempo What about this day then? quiero decirles I want to tell que you tampoco that neither Dios les ha dicho God has told que them lo hagan en este tiempo. not to do it in this day. ¿Por qué? Why? Porque la mujer Because the woman ha sido hecha has been made para to ser be una ayuda del a hombre, helpmeet of man, no para llevar not to carry la palabra, and not to take the no word, para llevar un ministerio, not to take a ministry, sino para ayudar but to help a sus esposos his husband en la labor in the work que Dios les ha dado para hacer. God has given him to do. Tenemos que entender We must understand que la mujer that the woman en el plan de Dios in God's plan fue hecha was made por causa del hombre because of man y no el hombre and not man por causa de la mujer. because of a woman. Eso es lo que explica el apóstol San Pablo. That's what the Apostle Paul tells us. No es que el apóstol San Pablo estuviera en contra de las mujeres, It's not that the Apostle St. Paul was against the woman, más bien more or less. todo predicador Every que preacher conoce la escritura who knows the scripture está a favor de todas las mujeres is in behalf of all women. y por eso les dice la verdad, And that's why he tells them the truth. para que no se salgan de su So lugar, they will not leave their place. porque si se salen de su lugar Because if they leave their place, se van a perjudicar delante de they Dios. will be hurt before God. Y si se perjudican, If they are hurt, entonces then ¿de qué le ha valido? what's been worth to them? Hacer algo To do something que les vaya a perjudicar. that will hurt them. Queremos que todos se beneficien. We want for everyone to be benefited. Por eso es That is why que yo les digo la that verdad, I tell you the truth. aunque en algunas ocasiones Even though in some occasions, parezca un poquito dura, whether it seems a little con hard, el tiempo with the time, después comprenden you will que understand it. viendo la verdad That saying the no se truth, podría decir de otra it could manera. not be said any other Pero way. yo te lo digo But I tell you, en amor, in love. es porque les amo It's because I love y you. no quiero que ustedes sean And I don't want you to be un estorbo, una hindrance, piedra de tropiezo a stumbling stone. en el avivamiento de Dios, God's revival, en el movimiento de Dios in God's movement que Él está llevando a cabo that He is carrying en out estos días finales. in these last days. Queremos
queremos que todos We want for everyone colaboren en la obra de Dios. collaborating the work of Se les God hace saber to let you know, a los hermanos to let the todo lo que pueden hacer. everything you can do, y a las hermanas también and the sisters todo also, lo que pueden hacer. everything you can Pero do. también se da a conocer But it's also being lo que no known se debe hacer what must not be para que no done, lo hagan. so you will not do it. Las hermanas The sisters sí tienen mucho trabajo en la obra de Dios, have a lot of work in the work of pero el God, trabajo but the work que pueden hacer, that they can do, lo que no pueden hacer, what they can't do, también saben que no lo pueden they hacer. also know they can't do it. Y así también The same way, todos los hermanos. all the brothers, No estamos we're not compitiendo el uno con el otro, competing one against the other. estamos colaborando We are el collaborating uno con el otro one with the other en el avivamiento de Dios, in God's revival, en el glorioso movimiento de Dios in God's glorious en movement estos días finales. in these last days. Así entonces todos, So all together, unidos en amor divino, join in divine love nos gozamos to enjoy y ourselves llevamos a cabo la obra and carry out the work que Dios nos ha dado para that hacer. God has given us to do. Y pedimos a Dios And we ask God lo que pidió what el profeta Habacuc. the prophet Habakkuk asked for. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Revive thy work in thy time. En medio de los tiempos, hazla conocer. Among thy times, reveal it. Encontramos We find que ese es nuestro deseo, that is our wish, que Dios avive su obra en medio de los tiempos. for God to revive his work Y en among este times. tiempo, And in this day, dé a conocer su obra reveal his work en todas las naciones. in all nations. Dé a conocer Reveal el gran movimiento the great movement que Él está llevando a that he cabo, is carrying out, que es that which is el avivamiento the revival de estos días of finales. these last days. No es un avivamiento Not a revival de gritos, of shout, brincos leap, y cosas así, and things like that, sino que es un avivamiento but a revival en la palabra de is Dios. the word of God. Es un avivamiento, It is a revival, es un movimiento it is a movement en el plan divino, in the divine plan, preparándonos todos preparing us all para recibir to receive todas las bendiciones de Dios. all God's blessings. Es un avivamiento It is a revival en armonía, in harmony. es un avivamiento It is a revival en templanza, in temperance. es un avivamiento It is a revival en sabiduría, in wisdom. es un avivamiento It is a revival sin fanatismo, without fanatism. es un avivamiento It is a revival sencillo, simple. es un avivamiento It is a revival en el conocimiento in the knowledge de la palabra de Dios, of the word of God. es un avivamiento It is a revival en el cual usted no necesita in which you do not need ni sentir un frío, neither to feel a ni chill, sentir escalofrío, nor feel a chill, ni sentir nor to feel de que sus cabellos that your hairs o sus vellos or de your los hairs, brazos or your hairs from your arms se le levantan. will rise. No, No, es un avivamiento it is a revival tan sencillo so simple y es un avivamiento, and a revival, un movimiento a movement en el plan de in Dios the plan of God que usted no necesita that you don't need ninguna de esas cosas none of those things. que en otros avivamientos That in other muchas revivals, personas decían many people que said tenían que sentir, that they had to feel, pero el mensajero but the messenger de cada grupo, of each group, de cada avivamiento, of each revival, nunca enseñó never taught que tenían que sentir that they had to o feel un frío or a chill, o un escalofrío o alguna de esas cosas. none of those things. Más bien, More or less, es un avivamiento it's a revival, realista, realistic se revival. enfrenta a las promesas de Dios para el tiempo en que The promises vivimos of God for the time we live, y que se prepara el pueblo and for the people to be para entrar to enter a un cuerpo transformado, to a changed a body, recibir un cuerpo transformado receive a changed body, y para recibir and también to receive also la visita the visit de los of santos the saints que van a resucitar. who will rise. No han resucitado They todavía, have not risen yet, pero van a resucitar. but they will rise. También tenemos We also have la the promesa promise de una traslación. of a translation. Iremos We will go a una nueva to a dimensión. new dimension. Y también tenemos And we also have la promesa the promise de una nueva of tierra, a new land, que es which is el glorioso the milenio. glorious millennium. Todo eso está All of that is en la promesa de Dios in God's promise para nosotros. for us. Por lo tanto, Therefore,
Somos realistas. We are realistic. No somos fanáticos. We're not fanatics. Si alguien quiere pensar If anyone wants to think que somos fanáticos that we are fanatics porque creemos en lo que Dios ha prometido, because we believe what God has promised, ya ese es problema de él. that's his problem. Pero somos realistas. But we are realistic. Siendo And realistas, being realistic, no estamos we are not tratando de hacer cosas, trying to do things, sino que hacemos but we do las cosas que debemos de hacer. the things we must Lo que Dios nos dice What God tells us para este tiempo final. for this last day. Así trabajamos en la obra de Dios, That's the way we work in the work of God. sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, Knowing that the work in the Lord is not in vain. sabiendo que cosecharemos Knowing that we will reap lo que estamos sembrando. what we are sowing. Así es que estamos muy contentos, So we're very happy, muy felices very fortunate en el avivamiento de Dios. in God's revival. Y en esta ocasión, And in this occasion, les pregunto a ustedes, I ask you, ¿quién podría pensar que estamos en un avivamiento? who can think that we are in a revival? Porque muchas personas piensan Because many people think que si alguna that iglesia some church o algún grupo que se reúne or a group which gathers, y si está en avivamiento, if they're in revival, pues tiene que estar they gritando, must be shouting. pero no es así. But it's not so. Tenemos un avivamiento, We have a revival, el más grande the greatest one de la historia de los seres in the humanos. history of human beings. Pero ese avivamiento But that revival no nos hace alborotar, doesn't make us shout, sino que nos hace but it makes us estar en el silencio be silent para oír el mensaje. to hear the message, Nos hace estar to quietos keep us still, para no interrumpir not to interrupt lo que está siendo hecho what is being made en el tiempo que in vivimos. the time we live. Nos hace estar It makes us to be en el orden correcto in the correct order, para no interrumpir not to el interrupt avivamiento de Dios. God's revival. ¿Por qué? Why? Porque estamos Because we are en el glorioso avivamiento in the glorious que Él revival prometió para estos that días. He promised for these days. El avivamiento. That revival. Dios nos siga bendiciendo en ese avivamiento. God continue blessing us in that Y revival nos siga hablando al corazón. and continue to speak to Y us nos siga dejando ver and let Him continue to let us see lo que necesitamos ver en estos días. what we must see these days Y ayuda a cada persona and help every person a permanecer to endure en el orden divino in the divine order para que no interrumpa el plan de Dios. so He will not interrupt God's Porque plan. nadie quiere al final Because at the end, aparecer como uno que interrumpió el plan de Dios. no one wants to appear as one to interrupt the God's plan. Queremos todos aparecer We all want to appear como personas as people que trabajamos brazo en who brazo work arm in arm para que el avivamiento de Dios so God's revival llegase would reach por todos los lugares. all places. Y ese avivamiento de Dios, And God's revival, que es el movimiento de Dios, which is God's movement, se está extendiendo is extending por todos los to lugares. all places. ¿Para qué? For what? Para traerle la bendición de Dios To bring God's blessing a la gente que pueden entrar to the people who can al come in, movimiento o avivamiento de Dios. to the movement of God's revival. Que Dios nos ayude. May God help us. Es mi oración a Dios, Is my prayer to God, porque les amo a todos because I love you all. y deseo que ninguno de ustedes, And I wish for none of you, no deseo que alguno de ustedes vaya a tener que responder a Dios I don't want none of you to have to answer God como una persona que interrumpió el plan de Dios. as a person who interrupted God's plan. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el primero Because the first one, en ser testigo en contra de usted to be a witness against you, tendría que ser yo. it would have to be me. Y yo les amo a ustedes. And I love you all. Y yo les he traído la palabra a ustedes. And I have brought the word to Y you. les he dicho lo que Dios me ha dicho para ustedes. I have told you what He has told me for Y si you. alguien hace diferente, And if someone does yo different, tendré que ser testigo. I will have to be a witness. Tendré que ser testigo fiel. I will have to be a Y faithful witness decir and say que eso yo no lo enseñé de esa manera. that I didn't teach that Si that usted way. lo hace de otra manera. If you do it somewhere else, another way. Y sería muy triste para mí, And it would be very sad for me después que les conozco a ustedes, after I know you. si alguien de ustedes If one of you hace diferente does different a lo que yo les he traído a ustedes de parte de to Dios. what I have brought you before God. No me gustaría nunca tener que aconteciese algo así. I would never have to go through something like this. No me gustaría en ningún momento At no time at all, ser testigo I would like to be en contra de alguno de ustedes against one of you delante de la presencia de Dios. before the presence of God. Más bien me gustaría siempre More or less, I would always like ser to testigo be a witness a favor de cada uno de in ustedes behalf of one delante de la of you presencia de Dios. before the presence Y of God. siempre decirle a Dios, And always to tell God, cada una de estas personas each one of these son los que me dieron la mano are the ones who en did estos días finales, in these last en days, este avivamiento final, final para revival, llevar a cabo la obra que tú me dices que
que hiciese. carry out the work you gave me to Así do. deseo yo That's what I would wish. hablar delante de Dios Pray before God con relación a cada uno de ustedes. concerning each one of you. Ayúdenme ustedes Help me para poder hablar así so I can say this delante de Dios before God acerca de ustedes. concerning you. Yo quiero hablar así de ustedes. I want to speak that way of Haga you. usted la parte suya Do your part para yo poder hablar así de so I ustedes. can speak that way of you. El avivamiento. The revival. Vamos a ver por aquí a nuestro hermano Pedro Márquez. Then I'll have with us our brother Pedro Marquez. Este ha sido nuestro tema en esta ocasión. That has been our subject El of avivamiento. conversation, the revival. Creo que todos entendieron. I believe everyone has Ha sido understood. algo sencillo It has been something simple, y creo and I believe que será de grande ayuda espiritual that it will be a great spiritual help si nosotros if we ponemos por obra put unto work lo que hemos escuchado en esta ocasión. what we have heard in this occasion. Bueno, Dios les bendiga a todos. God bless you all. Y el domingo próximo And next Sunday, estaré nuevamente con ustedes. I will be with you again. Si el hermano del Buda viene, If Brother Bermudez él comes, estará también con nosotros. he will also be with us. Estaré en la mañana He will be here in the y morning estaré en la noche para pasar una película. and at night to show us the film. Pero si no viene, But if he doesn't come, yo estaré con ustedes siempre. I will always be with you Y les traeré lo que Dios me dé para ustedes. and will bring you what God gives me for you. Si no me da nada, If he doesn't give me el anything, hermano Mario les predicará. Brother Mario will preach to you. O si no, If not, daremos algún repaso it will have a review de las cosas que ya Dios nos ha dado en otras ocasiones. of the things God has given us in other occasions. Así es que Dios les bendiga So God bless you. y hasta el domingo próximo, Dios mediante. Till next Sunday, God willing.